El Rocky Horror Picture Show no fue solo un musical, sino una explosión cultural que cambió cómo el público interactuaba con el cine, y lo que parecían medias de red con purpurina y diversión. En la pantalla estalló una tormenta de egos, decorados congelados, batallas de censura y un legado accidental que superó los sueños del creador detrás de la secuencia. El caos dominaba entre los miembros del elenco y casi se congelaron durante las tomas. Los productores dudaron de la voz ahora icónica de Tim Curry y los atrezos se desmoronaron a mitad de la escena. El estudio pensó que sería un fracaso y de hecho lo fue al principio. Sin embargo, los fans lo convirtieron en la película de culto más famosa de todos los tiempos. Hoy revelamos 20 datos extraños sobre Rocky Horror Picture Show, 1975 secretos. Hasta los fans más acérrimos quizá no lo sepan todavía. Quédate para ese dato extra, porque ya implica un giro sorprendente del mundo real que para siempre cambió el legado de la película. Vamos a viajar en el tiempo hacia la locura ya. El elenco se congeló durante el rodaje. Los trajes glamorosos de Rocky Horror no estaban hechos para sobrevivir. Ellos fueron hechos para impactar. La verdad. El elenco casi se congela al rodar en una casa de campo abandonada en Inglaterra. Sin calefacción central, paredes de piedra y lluvia constante, las temperaturas cayeron casi al congelarse. Susan Sarandon, vestida con lencería en escenas, ya se enfermó de neumonía durante el rodaje. Más tarde admitió que yo estaba enferma, pero seguimos filmando ya. El director Jim Sharman siguió adelante, creyendo que el malestar añadía autenticidad al ambiente inquietante y embrujado del castillo. El elenco se unió en la miseria, e incluso bromeaba que sus escalofríos se habían convertido en parte del encanto de la película. Lo que el público veía como sudor seductor y glamour gótico era, en verdad, el temblor desesperado de los intérpretes que trataban de no colapsar. 2. La voz de Tim Curry casi lo reemplazó. La actuación fascinante de Tim Curry como el Dr. Frank y Ferter es el corazón de la película. Pero aquí viene lo mejor, ya. Los ejecutivos del estudio casi exigieron que cambiara su voz. Curry interpretó inicialmente a Frank con un acento alemán muy marcado. Durante las producciones teatrales para la película, cambió a un tono aristocrático y elegante inspirado por la reina Isabel II. Los ejecutivos pensaron que sonaba muy raro y temían que el público estadounidense no conectara. Curry mantuvo su postura, sin ceder. Esa tozudez dio muy buenos frutos. La voz fue una de las más reconocibles del cine de culto. Imagínate a Frank sin ese tono decadente. No fue solo una elección. Fue una apuesta que dio origen a Rocky Horror. Es inolvidable. La realeza del campamento. Tress Meatloaf tenía miedo de la acrobacia de la motocicleta. La secuencia de Hot Patootie podría parecer un caos realmente despreocupado, pero casi terminó en un desastre real cuando Meatloaf tocando. Eddie no era un motociclista confiado. Durante el rodaje, chocó contra el set del estudio cuando la acrobacia salió mal. Para empeorar las cosas, un doble que intentó el truco en nombre de Meatloaf también perdió el control, impactando contra paredes y lastimándose. La moto fue reparada con cinta americana y desesperación. El director Sharman utilizó una mezcla de cortes rápidos, trucos de cámara y pánico crudo para recomponerlo para Meatloaf. El momento fue aterrador. Más tarde admitió que el rugido de la motocicleta y la imprevisibilidad de la escena lo convirtieron en uno de los momentos más peligrosos de su carrera. 4. Susan Sarandon. No recibió apoyo del estudio. La neumonía de Sarandon no era su única batalla. Cuando pidió a 20th Century Fox apoyo médico durante su enfermedad, el estudio supuestamente la despreció, alegando que no había presupuesto para un tratamiento adecuado ni para periodos de descanso. Ella siguió rodando, envuelta en mantas entre tomas, decidida a no perder su papel. Más tarde, Sarandon recordó la prueba con una mezcla de orgullo y frustración. En un giro irónico, su sufrimiento imitó la transformación de Janet en la pantalla, que empezó inocente y contenida, pero soportó el caos hasta salir endurecida, sin miedo y extrañamente empoderada, lo que el público no sabía. El tesón de Rain tras bambalinas igualó la resiliencia de su personaje para siempre, de verdad, atándola al espíritu rebelde de Rocky Horror. 5. Los labios famosos casi pertenecían a otra persona. Los icónicos créditos de apertura, solo un par de labios rojos brillantes cantando ciencia ficción doble función,
no estaban originalmente destinados a mostrar la boca de Patricia Quinn. Quinn, quien interpretó a Magenta, esperaba cantar ante la cámara. En su lugar, el director Jim Sharman hizo grabar las voces a Richard O'Brien, dejando los labios de Quinn en silencio como compromiso. Su boca pareció articular la voz de O'Brien. Al principio estuvo furiosa, pero la imagen quedó legendaria. Esos labios desencarnados se convirtieron en el póster, la portada de la VHS, símbolo de la cultura pop. Las audiencias asumieron que eran de ella. No era su canción, no era su voz, pero sus labios se volvieron inmortales, demostrando de manera contundente que a veces las concesiones crean las imágenes más icónicas de los 6. Barry Bostwick se lastimó gravemente en el set. Barry Bostwick, quien interpretó al hombre sobrio. Brad sufrió más que una simple vergüenza en sus calzones blancos. Durante la secuencia del viaje en el tiempo, se golpeó la mano contra un candelabro mientras se agitaba en la danza grupal. La herida fue tan grave que su dedo sangró durante varias tomas. En lugar de detener la producción, el equipo envolvió su mano y siguió rodando sin pausa. Si miras bien, Bostwick se ve visiblemente dolorido en partes de la escena, no por actuación, sino por dolor real. No fue una torpeza fingida. Fue un percance auténtico, inmortalizado. En la película, los fans a menudo se ríen de la torpeza de Brad, sin darse cuenta de que al menos parte de ese movimiento torpe provino de intentar ignorar un dedo herido que latía mientras filmaban. El claqué de Seven Columbia casi fue cortado. Little Nell, que interpretó a Columbia, deslumbró al público con su rutina de claqué. Pero aquí va la verdad salvaje. El número casi no ocurrió. Los ejecutivos creyeron que la secuencia de claqué ralentizaba la película, sugiriendo recortarla. Nell, una bailarina entrenada, luchó por conservarla. Ensayó sin cesar y golpeó fuerte durante el rodaje que sus rodillas sangraron bajo su vestuario de lentejuelas. El elenco se unió a ella, insistiendo en que el baile era un estallido de alegría necesario en medio del caos. Al final, el número permaneció y el frenético zapateo de Columbia se convirtió en una de las escenas más memorables de la película. Sin ello, su personaje habría quedado eclipsado por ello. Ella se volvió inolvidable. Lo que parecía energía maníaca era, en verdad, garra, determinación y una negativa a ser silenciada. 8. La película fue un desastre de taquilla. Al principio resulta difícil imaginarlo ahora, pero Rocky Horror Picture Show fue considerado un fracaso total al estrenarse en 1975. Los críticos lo descartaron como tonterías y el público apenas asistió. Fox la retiró de muchos cines tras apenas una semana. Para la mayoría de las películas eso habría sido el final, pero no para esta. Proyecciones de medianoche comenzaron en Nueva York. Los fans volvieron varias veces, gritando a la pantalla, disfrazados y lanzando utilería. Lo que no funcionó de día se volvió fenómeno en la noche. El estudio quedó perdido, convertido en el estreno teatral más longevo de la historia. No fue un fracaso. Fue una revolución que ardía lentamente y que reescribió para siempre las reglas de la participación del público. 9. La escena de la piscina estaba helada. La escena climática de la piscina parecía sensual, salvaje y divertida, pero rodarla fue brutal. El agua no estaba caliente y la fontanería de la mansión era poco fiable. Los actores se lanzaron al agua helada con disfraces diminutos, temblando en varias tomas. Luego, Tim Curry bromeó diciendo que cantó más alto para evitar que le temblaran los dientes. Susan Sarandon, debilitada por la neumonía, tuvo que entrar en la piscina helada y, según se informó, lloró. Después, la ironía en pantalla, la escena se percibe como decadente, lujosa y liberadora, detrás de cámaras. Fue un castigo agotador. Lo que la gente celebró como un momento surrealista y pasional de éxito cinematográfico fue, en realidad, una prueba de resistencia que dejó al elenco agotado física y emocionalmente. 10. La distorsión temporal casi no existía ya. Es realmente impactante, pero cierto. La canción más famosa de la película, Time Warp, nació para llenar un vacío. Richard O'Brien, autor de la obra, vio que el espectáculo necesitaba un número pegadizo para animar al público. La canción casi fue descartada durante los ensayos de la película, con algunos del equipo dudando de su propósito,
pero el director Jim Sharman insistió en su coreografía de escena, con pasos simples para que incluso los más reacios se unieran. Hoy es el himno de la película, interpretado en proyecciones de medianoche por todo el mundo. Imagina Rocky Horror. Sin ello no sería impensable. Habría robado su latido. Antes de continuar, dale me gusta y suscríbete, porque las próximas 10 curiosidades se adentran en un caos aún más loco tras las cámaras de Tim Curry. Miedos ocultos ante rituales extremadamente salvajes de la audiencia que asombraron a los teatros. 11. Tim Curry era casi demasiado intimidante. Fuera de cámara. El Frankfurter de Tim Curry era hipnotizante, seductor y aterrador. Pero lo que el público no veía era cómo su entrega a los papeles se desbordaba fuera de cámara. Los actores recordaron que, entre tomas, Curry permanece en vestuario completo y el equipo evita el contacto visual, intimidado por su presencia. Barry Bostwick admitió sentirse realmente inquieto junto a Curry cuando estaba en pleno personaje. No era solo actuación, era transformación. La capacidad de Curry para proyectar dominio y decadencia difuminó la frontera entre actuación y realidad. En la pantalla, él dio la orden, mientras Velvet Menace estaba fuera de cámara. Dejó a las coestrellas luchando por distinguir al hombre del maquillaje. Lo que podría haber sido una parodia camp se convirtió en una encarnación viviente y palpitante de peligro teatral, y ese aura hizo que Frank y F fueran inolvidables. 12. El set se estaba desmoronando. La mansión Erie en Rocky Horror no era un set de Hollywood. Era una mansión inglesa que se desmoronaba. Oakley Court ya cayó en decadencia para la década de los 70. El techo goteaba, obligando al equipo a colocar cubos entre tomas. Ratas corrían por los pasillos y partes de la casa eran inseguras. Durante tormentas, todo el equipo trabajaba bajo techos goteantes con equipos eléctricos en riesgo. El entorno dilapidado no era solo un fondo, dio forma a la atmósfera de la película. Los pasillos goteantes no estaban adornados, eran reales, eran muy reales. Lo que el público veía como diseño gótico fue, en realidad, fruto de la necesidad y la angustia. La mansión derruida reflejaba el caos de los personajes, ficción y realidad se fundían. Los pantalones cortos dorados de Rocky provocaron caos. Peter Hinwood, quien interpretó a Rocky, fue elegido principalmente por su físico, pero sus pantalones dorados de lamé estuvieron a punto de arruinar varias tomas. El vestuario era demasiado ajustado y propenso a romperse. Los miembros de la producción entraban a menudo con imperdibles y cinta para mantenerlos en su lugar. Hinwood admitió después que le daba vergüenza vestir tan poco y se sentía expuesto durante toda la grabación. Él dijo que su actuación era limitada porque temía un fallo de vestuario ante la cámara. No era la confianza la que llevó a Rocky por esas escenas. Fue pura supervivencia ante pantalones cortos que apenas se sostenían. A los fans les hizo reír, pero tras el glamour de Hollywood estaba aterrorizado ante una revelación accidental que podría descarrilar la película. 14. La audiencia creó los llamados de respuesta. Lo que hace único a Rocky Horror no es solo la película, es la gente. La tradición de gritar las líneas de vuelta a la pantalla no formaba parte del estreno original. Comenzó espontáneamente en Nueva York. Proyecciones a medianoche. Un aficionado gritó: «¡Compra un paraguas!». Cuando Janet corrió bajo la lluvia, otros añadieron comentarios sarcásticos a la monotonía de Brad. Pronto, guiones completos de participación del público se desarrollaron, y accesorios como tostadas de arroz y papel higiénico se convirtieron en habituales. Los propietarios de los teatros, al principio, quedaron horrorizados ante el desorden, pero en lugar de detenerlo, se involucraron. El caos se convirtió en parte del ritual. Lo que comenzó como un abucheo rebelde se convirtió en una tradición global que hizo inmortal la película. No es interrumpir al público, sino crear audiencia. Rocky Horror fue la primera película coescrita realmente por sus fans. 15. El sueldo del elenco fue bajo, pese a haber creado una de las películas más icónicas de la historia del culto. El elenco no recibió mucho pago. Muchos trabajaron por salarios modestos, típicos de las producciones de bajo presupuesto de los años 70. Más tarde, Susan Sarandon reveló que su sueldo apenas cubría sus gastos durante el rodaje con Tim Curry. A pesar de una actuación que definió su carrera,
no obtuvo grandes recompensas por el éxito de la película. Meatloaf, ya reconocido, recibió menos por su papel caótico. La ironía es que la película fue el estreno más largo de la historia, recaudando millones en décadas, y el reparto original apenas recibió ya una parte de esa ganancia. Su aporte no recibió recompensa en dólares. Fue recompensada. En la fama de culto, un legado creativo forjado por el sacrificio. El maquillaje se hizo con un presupuesto mínimo. El maquillaje ostentoso de Rocky Horror luce teatral y exagerado, pero lo que la gente no sabía era que la mayor parte fue improvisada con pocos recursos. El maquillador Pierre Laroche, que trabajó con David Bowie, dio aportes tempranos, pero la película dependía de que el reparto se maquillara por sí mismo. Tim Curry afinó el maquillaje de Frank N. Furter, lápiz labial corrido y delineado dramático. En su camerino, Nell insistió en añadir purpurina extra de su reserva personal. La falta de presupuesto se volvió una ventaja. Eso dio a los personajes un aspecto crudo y sin pulir que encajaba con caos de la historia. No era Hollywood pulido, sino una rebelión de bricolaje. El resultado, un estilo icónico que inspiró a artistas de drag y a rockeros glam durante generaciones. 17. La voz de Richard O'Brien llevó consigo un dolor oculto. Richard O'Brien, el escritor y creador, también interpretó Riff Raff. Su postura encorvada y su canto agudo no eran solo una actuación, reflejaban sus verdaderas luchas. O'Brien ha hablado de sentirse como un forastero durante toda su vida, y Riff Raff se convirtió en un reflejo de esa alienación. Cuando grita, ya recuerdo hacer el time warp. Hay un filo muy áspero en su voz. No era solo comedia de estilo camp, era catarsis. La creación de Rocky Horror por O'Brien le dio un modo de explorar identidad, género y pertenencia. Mucho antes de que la cultura dominante estuviera lista, los fans ya percibían la autenticidad. La película no era solamente una parodia, era un manifiesto de alguien que vivía en los márgenes de la sociedad. Riff Raff no era solo un sirviente en el cuento, era la sombra de O'Brien, 18. Los censores temían que corrompiera gravemente a la juventud. Cuando Fox presentó Rocky Horror ante las juntas de clasificación, temían prohibiciones en varios países. La Junta Británica de Clasificación de Películas debatió detenidamente sobre seducciones explícitas de Frank Under. Algunos cines estadounidenses, en las fases iniciales de su programación, se negaron por completo a proyectarlo. Los ejecutivos de los estudios cinematográficos temían que fuera demasiado extraño, demasiado desviado para un estreno en el circuito dominante, pero en lugar de suavizarlo, los cineastas duplicaron su apuesta y fortalecieron su enfoque. Lo que los críticos llamaban peligroso se convirtió exactamente en aquello que atraía a audiencias de adolescentes, marginados y comunidades queer. Hallaron liberación en su salvaje desenfreno. La censura solo avivó su leyenda. No era película oculta por vergüenza. Era película gritaba a medianoche, más fuerte que críticas. Con ironía, el esfuerzo por suprimirla la hizo tentadora. 19. El reencuentro del elenco fue agridulce. Años después, el reparto reflexionó sobre su experiencia con emociones mixtas. Para algunos, como Susan Sarandon, fue un punto de inflexión que les abrió la puerta a la fama. Para otros, como Peter Hinwood, fue el fin de sus carreras como actores. Meatloaf admitió que, aunque amó la película, no entendió por completo su poder de culto hasta mucho después. Tim Curry se cansó de ser encasillado como Frankfurter y a veces evitaba hablar del rol. Y cuando se reunieron para aniversarios, el lazo resurgió. Se rieron ante las dificultades, honraron a los fans y dijeron haber creado algo que les superó. No solo una película, sino un ritual cultural que cobró vida propia, su 20º aniversario. La película salvó la estrategia de Fox para cine de medianoche. Fox vio Rocky Horror como un fracaso, pero al volverse un éxito de medianoche, el estudio encontró un nuevo modelo: películas de medianoche. El ámbito de los cines clandestinos se convirtió de pronto en una estrategia comercial. Fox dejó Rocky Horror en cartel año tras año y los rituales del público crecieron. Nunca se relanzó como un taquillazo tradicional. En cambio, vivió siempre en los márgenes, redefiniendo de manera radical el éxito. El fracaso del estudio se convirtió en su arma secreta. Lo que los ejecutivos descartaron como basura se convirtió en la joya de la corona del cine de culto. No era solo supervivencia, era reinvención constante.
Hollywood aprende que a veces la rebeldía da frutos. Dato extra: película inspiró bodas reales. Aquí va el giro. Incluso los fans más fieles quizá no sepan que Rocky Horror no cambió solo las películas. La vida de muchas personas cambió. A lo largo de décadas, innumerables fans han celebrado bodas completas de Rocky Horror, con disfraces y un primer baile al ritmo de un viaje en el tiempo. Algunas parejas dicen haber conocido a sus parejas en proyecciones de medianoche. Richard O'Brien, una vez, se maravilló de cómo su peculiar musical se convirtió en escena para historias de amor. Lo que empezó como una parodia caótica de la ciencia ficción y el horror se convirtió en un motor de comunidad, reuniendo a marginados. Les dio a la gente una forma de hallar su familia. Una parodia extravagante, ligeramente ridícula, se convirtió en un ritual sagrado. El Rocky Horror Picture Show no era solo una película, era una historia de supervivencia de actores que batallaron ante decorados gélidos, y de fans que convirtieron la burla en ritual. Su legado perdura, no porque Hollywood creyera en ella, sino porque el público no dejó que muera. Si te gustó esto, sumérgete en la locura, dale me gusta y suscríbete para más secretos de cine. Y recuerda, no lo sueñes, hazlo.